Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Y en esta ocasión estoy con otra persona que invité. Les voy a contar un poquito cómo conocí a esta persona porque fue un poco atípico. Me metí hace un tiempo en esta red social Substack o Substack, depende cómo la quieras pronunciar o si sabes inglés. Yo como que hago agua. Y nada, empecé a escribir ahí un poco, tengo algunos artículos y empecé como a ver, che, ¿qué onda esta red social? O sea, como que estoy ahí en plan de, voy tratando de entender un poco cómo funciona. Y un día se me ocurrió y dije, bueno, voy a buscar conocer gente y puse algo así como, hola, me encantaría invitar a personas a mi podcast que quieran contar algo de emprender o de la vida de los negocios o algo así. Y bueno, me respondieron dos personas. Una de ellas está acá ahora conmigo. Y simplemente fue como, bueno, tipo, ¿te copás para venir a mi podcast? Sí, sí, voy a hablar de mi historia, tengo cosas para contar. De una, listo. Así que bueno, acá estamos. Bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias por la oportunidad que me entregas para poder estar aquí y bueno, comentarles un poquito de cómo hacer mi vida también en esta parte. En Genial. verdad yo estoy muy contento de poder comentarlo. Hace un tiempo me propuse fuertemente poder compartir mi historia. Perdón si a veces tengo alguna pausa, necesito tomar agua, pero es parte de mi proceso. Bueno, yo soy arquitecto de profesión, soy chileno, tengo 31 años y bueno, en estos últimos 4 años me ha tocado como cambiar diametralmente mi vida en muchos sentidos. Bueno, para comentarles un poco, yo salí de estudiar arquitectura en Chile, salí a trabajar inmediatamente y por cosas de la vida familiar, más que todo, tuve que viajar de Chile a Estados Unidos. Finalmente emigré para acá. Y ya a final del 2021, a mí me detectan un tumor en la cabeza, específicamente o sea, en un canal que va entre el oído y el cerebro. Y ese tenía un gran tamaño, lo cual a los doctores los alarmó mucho. Me dijeron que dentro de las 2 semanas tenemos que operar sí o sí. Y bueno, finalmente me hicieron la cirugía. La cirugía duró 16 horas. Ah, eh, y dentro de en las últimas 2 horas se generó una hemorragia cerebral, por lo cual a mí me tuvieron que inducir a coma y estuve en coma un mes y medio más o menos. Ya cuando me fueron despertando progresivamente, porque era un coma inducido el que me hicieron, a los días nomás tuve una neumonía intrahospitalaria y eso provocó que me tuvieran que abrir aquí, se me hicieron una traqueotomía y perdí inmediatamente, como los tubos pasaban por mi tráquea, perdí la voz y la habilidad de comer y muchas cosas. Entonces, en general, o sea, con todo esto que me pasó, yo perdí la habilidad de caminar, perdí todo lo que tiene que ver con el equilibrio, perdí mi dedo izquierdo, yo no oigo por este oído. Eh, Tuve una parálisis facial que ha ido mejorando con el tiempo, pero me obstruye el poder hablar correctamente y el ojo como tal, o sea, la lubricación y temas de focalización, un montón de cosas ligados a la visión, que también me afecta. Tuve la traqueotomía, o sea, tuve que volver a aprender a hablar, tuve que volver a aprender a comer también y a respirar también, porque estaba asistido mecánicamente para hacerlo. Y bueno, me tuvieron que colocar una especie de tubo para poder alimentarme, porque como yo no podía tragar, o sea, ya las agujas era bastante, o sea, ya era mucho lo que estaban haciendo en mi cuerpo y los doctores finalmente dijeron, bueno,
te hacemos, si tú estás de acuerdo, si mi familia también, me hacían una especie de extensión de estómago, un tubito que salía desde la boca de mi estómago hacia afuera para alimentarme a través de todo líquido, leche, vitaminas, el agua que también necesitaba. Así que ahí mi vida de un cambio totalmente en 180 grados, o sea, de pasar a hacer una vida muy tradicional, de, yo, qué sé yo, trabajaba, estudiaba, iba al gimnasio, jugaba fútbol, a mí me encanta el deporte, cocinaba, ayudaba a mis papás el fin de semana. O sea, pasé a estar aquí cuando ya me dieron el alta, pasé finalmente a estar en la cama, a ver, qué sé yo, series de Netflix. En verdad, fue un proceso bastante largo hasta llegar hasta ahora, que todavía sigo en recuperación, pero sobre todo esos primeros meses fueron muy complejos porque no podía hacer nada solo, todo era asistido, o sea, mi vida cambió radicalmente. Y una cosa que es asombrosa, y eso nos ocurre a todos, es que finalmente como que la vida me obligó a cambiar o a no a dejar esa línea que yo esperaba. Yo pensaba en ese entonces que me iba a hacer salir de la escuela, estudiar, trabajar, tener hijos, mi familia, etcétera. Pero me cambiaron las cosas totalmente y he tenido que hasta ahora reinventarme. O sea, mi profesión como arquitecto, si bien no está en primer plano, lo sigo haciendo, pero igual ahora está el tema de mi historia y todo el desafío que viene por delante de poder comunicarlo, hacer comunidad. Ha sido un proceso complejo en todas las aristas. Entiendo, sí, sí, es que es tremendo. Encima, yo conozco de cerca la profesión porque mi mamá y mi papá, los dos, son arquitectos, así que sé perfectamente de qué se trata, de ir a la obra, de hacer plano, del cliente, de ir, de venir, de lidiar con que los materiales, que esto, que aquello, o sea, una vida que es activa, digamos. Así que nada, imagino que toda esta situación te llevó a esto y me parece muy interesante que, de hecho, parte de mi propósito con este espacio es mostrar que muchas veces la historia que nosotros nos imaginamos o incluso hasta el camino que trazamos, si se quiere, no siempre es tan lineal, creo que como sociedad, digamos, lo que más nos cuesta es entender de que no podemos controlarlo todo porque eso es como una ilusión que tenemos, de que podemos controlarlo, ¿no? Como que está esta frase de tener la vida hecha, o de, viste, como, no, bueno, el largo plazo. Y para mí ahí entra como lo relativo, porque después la vida, como bien dijiste, te pone situaciones en el camino que no estaban en tus planes y bueno, y uno ahí tiene que accionar desde esa situación porque no, o sea, no le podés decir a la vida, che, mira, yo tenía otros planes, que esto no ocurra, o porque ya está, o sea, ya sucedió y es como, bueno, lo tengo que resolver, digamos, ¿no? Entonces me parece como súper valioso, por eso cuando me contactaste y me contaste parte de tu historia, dije, como me parece re interesante, porque también a veces lo que nos pasa como seres humanos, digamos, es que decirlo y decir, bueno, sí, yo entiendo eso, ¿no? Pero a veces estas historias que son como más extremas, si se quieren, nos llevan a reflexionar, ¿no? Porque muchas veces yo digo que uno se mete como en una novela mental y no agradece lo que tiene, ¿no? Y es como, che, pero agradeces realmente lo que tenés, lo que te está pasando, lo que sí pudiste, porque siempre estamos del lado de lo que no podemos. Y ahí es como que estas historias muchas veces vienen a mover eso, ¿no? Y a decir como, che, viste que te quejas un montón o que muchas veces renegás de un montón de cosas. Bueno, o sea, realmente como siento que trae mucho también, mucha conciencia de valorar también, ¿no? Porque realmente no, como que nadie está exento de nada, si se quiere, ¿no? O sea, algo así, digamos. No, totalmente de acuerdo. O sea, hace y uno se proyecta. No sé, yo tenía muchas ganas y en plan estaba en la independencia, el estudiar un máster,
qué sé yo, ya que había estado en Estados Unidos, como tratar de hacer mis cosas solo, quizás emprender, y todos los sueños se me quedaron ahí estancados, porque finalmente esto me dio vuelta totalmente, o sea, de pasar a querer independizarme aún más, pasé a depender de la gente, o sea, yo creo que este último año he podido como digerir todo porque he tenido un proceso interesante, o sea, la primera etapa después de todo esto que me ocurrió ha sido como tratar de entender un poquito lo que me pasó en tan poco tiempo, o sea, para decirte, yo cuando desperté yo no sabía en qué año estábamos, dónde estábamos, qué me había pasado, o sea, fue un proceso bastante como un poquito impactante para mí. Me costó entender dónde estaba y qué es lo que me había pasado, qué es lo que implicaba todo lo que me había ocurrido. Después pasé a masticar un poquito más, o sea, ya habiendo entendido un poco más lo que me había pasado, tratar de digerir un poquito, pero no lo hacía del todo. Creo que todavía estaba como en un proceso de querer entender, pero sin haber llegado a ese punto de entendimiento completo. Creo que el año pasado recién llegué a entenderlo y empezar a pensar cómo podía finalmente como compartir esto, porque no me quería quedar en silencio. Ya ha sido tanto lo que estaba haciendo, estaba viendo que estaba generando mucho aprendizaje también. Y este último año y ha ido a la par también con mi recuperación física, con el hecho de poder volver a conversar. Eh, creo que creo que en esta etapa estoy un poquito más claro también de lo que quiero. Eh, tengo más claridad de aquellas cosas que quizás hace 3 años atrás, cuando recién había ocurrido el tema, quería hacerlo pero no podía. Entonces, este último año ha sido para justamente eso, atreverme a compartir, a no solamente entender lo que he aprendido en este tiempo, sino que también a procesarlo y a saber entregarlo y, y a tratar de que la gente entienda justamente que hay situaciones que nos ocurren en la vida que, que no son justamente para obstruirnos, sino que para sacar la mejor versión de uno. Una de las cosas que a mí más me ha admirado en este proceso como de recuperación es mi convicción y mi disciplina, que no sabía que yo lo tenía tan internalizado. Y, o sea, lo digo porque cuando me tocó recibir noticias, me pasó que muchos doctores a veces nos daban un peso para que yo camine, o médicamente me decían, Puerto, no vas a caminar más, es muy difícil que tú hables, no sé, un montón de cosas así. Entonces, finalmente, como que la convicción mía de decir, en verdad, yo siento que puedo hacerlo, eh, es asombroso. Ahora yo lo puedo ocurrir porque la gente también lo observa. No sé si tanto el autoanálisis, porque uno a veces actúa por defecto, por costumbre o por sobrevivencia, pero cuando uno está más consciente de las cosas, cuando la gente te empieza a comentar eso. Y me ha pasado que cuando la gente escucha mi historia, tiende a decirme eso, wow, tú tienes esto, lo otro, me empiezan a enumerar características que como que yo recién empecé a darle una vuelta más seria de que esas características pueden ser algo intrínseco que yo tenía en mi ser. Y, claro, la convicción y la disciplina es algo que yo nunca pensé
que lo tenía tan internalizado, lo observaba así anteriormente, sobre todo cuando tuve que estudiar, pero nunca pensé que me podía ayudar tanto en un periodo tan complejo, donde la vida y la muerte estaba ahí a un paso. Claro, me hace acordar, no sé si leíste el libro de Hábitos Atómicos. Sí, Bueno, viste que la historia de cómo comienza, digamos, el autor, y habla un poco de una historia así, o sea, que era bastante extrema, digamos. Me acuerdo que era deportista y que justamente como que él pensó que no iba a poder volver a jugar, digamos. Y bueno, y él justamente habla de esto, ¿no? Como que al final una manera que tenemos de salir adelante, o bien de también como yo siento que es una forma también como de salir de nuestras propias creencias de que no podemos algo, ¿no? O sea, como, bueno, no, yo no puedo. Y en realidad acá la disciplina, o sea, en este caso los hábitos, como habla él, vienen a decirte lo contrario, como, bueno, mirá, si vos te comprometés a esto y repetís la situación tantas veces, es como que va a llegar un momento que va a formar parte de vos, digamos, o sea, vas a cambiar tu identidad. Y me parece como muy loco, ¿no? Porque es como quizás es algo que lo tenemos asociado a, ay, no puedo tomar agua, ¿no? Y como que vos pensás en los hábitos y pensás en tomar agua, y es como, bueno, tenés que tratar de tomar agua, no sé qué. Ahora, en algo como volver a aprender a hablar, ¿no? Es como que uno dice, ah, wow, o sea que por hábitos, o sea, por la repetición pudiste recuperar algo que habías perdido y que encima te habían dicho como, bueno, esto no es posible quizás, ¿no? Que son como estas historias increíbles que muchas veces vemos en películas o leemos en libros y que hasta uno piensa como, no, esto no puede ser real, ¿no? Como que esa es la sensación. Y nada, y me parece que vos lo estés contando acá es como, o sea, realmente es así, o sea, se puede, ¿no? Que yo digo que en educación, que a mí es el campo que más me interesa, es como esto de desaprender, ¿no? Para volver a aprender, como que un poco la vida fue como, bueno, mirá, ya sé que esto ya lo aprendiste, pero lo vas a aprender de otra forma, ¿no? O sea, va de vuelta la situación, ¿no? es muy cierto eso que menciona y tengo en mi mente, yo tuve que volver a aprender el español, o sea, hablo de tener que ver videos en YouTube donde de alguna forma tuve que reaprender a conectar ideas, a expresarlas, o sea, de pasar de la mente a la boca. Y a ese nivel, a ese toque, y ahí es cuando uno realmente observa que la capacidad que tiene el ser humano en sí, todas tus virtudes, o sea, todos tus órganos, la complejidad que tiene el ser humano es increíble, o sea, yo ahora estoy en un proceso de reaprender el inglés porque retrocedí cognitivamente, o sea, a nivel mental yo creo que como unos 10 años. Olvidé muchas cosas y no sé, me cuesta retener cosas que antes para mí era como muy básico hacerlo, pero con el tiempo me doy cuenta que me cuesta más. Y no, es increíble, tal cual tú lo mencionas. La capacidad que uno tiene de reaprender es totalmente posible. Y yo siempre lo menciono, si yo humildemente, un ser humano como cualquiera de nosotros puedo hacerlo, ¿por qué no vas a poder hacerlo tú, tu familia, tus amigos, personas que necesitan quizás? Y lo otro que te iba a comentar es que, que seamos capaces no quiere decir que no necesitemos ayuda. Eh, bueno, yo he tenido la fortuna también de tener muchos terapeutas y personas que me han asistido y me han ayudado, eh, que probablemente sin ellos hubiera sido más complejo hacerlo. Pero si una persona quizás está pasando por un momento delicado a nivel interno, a nivel emocional, ir con un profesional o asistirse con alguien que te pueda echar una mano, no quiere decir que tú no seas capaz. Que te ayude un tercero, no quiere decir que tú no fuiste capaz. Con el impulso de esa persona, sí, de hecho que sí,
pero eres totalmente capaz de recepcionar y aplicar. Esa virtud del ser humano creo que es muy valiosa y vale la pena siempre recordarlo porque a veces se nos olvida eso. Sí, 100% de acuerdo. Además, me hace pensar también esto de que también muchas veces nosotros vemos personas, por ejemplo, en el ambiente de redes sociales, ¿no? Y uno ve personas y dice como, ay, mira qué exitoso pudo y no sé qué. Y yo siempre digo como, está bueno compartir también el equipo que está detrás, porque muchas veces no son solas las personas que pueden, en verdad siempre uno requiere, aunque sea de una mano, dos manos, o sea, uno siempre necesita ese apoyo. Y como reconocer, ¿no? Creo que también la clave es reconocer que uno necesita ayuda y abrirse a eso y que no por pedir ayuda sos menos, digamos. O sea, como que yo creo que hay algo del ego de no, bueno, pero si pido ayuda no es tan valioso, cuando en realidad no hay nada mejor que hacer. O sea, yo soy muy de la idea de hacer cosas en conjunto. A mí me encanta laburar en equipo porque me parece que es como súper enriquecedor y que muchas veces el trabajar sola o solo hace que uno se envuelve en una única conversación, ¿no? Como que es una radio consigo mismo y es sí, porque puedo, no puedo, depende cómo te levantás. Y bueno, nada, yo estudié educación física, o sea, mi título de base es ese y los deportes son mayormente, porque hay otros que no en conjunto, ¿no? Y incluso los deportes que son individuales, toda persona que hace, no sé, tenis, tiene un técnico, o sea, siempre tiene un equipo atrás, o sea, nunca va una persona sola a competir literalmente sola. Eso es como un engaño que nos hemos creído, ¿no? Entonces me parece que está interesante esto, ¿no? De, como decís vos también, como recordarlo, porque muchas veces hay conceptos que creo que nos pasa que, no, eso yo ya lo sé, decimos. No, como, no, bueno, pero yo ya sé. Sí, pero yo siempre digo, saberlo no es lo mismo que integrarlo y aplicarlo, porque yo puedo saber, pero capaz que simplemente es como una información que tengo ahí, que alguna vez tuve disponible, que la conocí, pero no hice nada con esa información. Por eso yo también, en esto de la bandera de la educación que yo muchas veces levanto, siempre digo como está buenísima la información, pero hay que bajar algo como para que la persona pueda aplicarlo y no quede en información. Y acá viene todo un poco lo que vos venís comentando, ¿no? Como, bueno, o sea, no estoy bien, necesito ayuda o cómo puedo hacer. Y bueno, y ahí viene como, bueno, ¿qué acciones hacemos? ¿Cuáles son los hábitos que se pueden aplicar? ¿No? Y también esto creo que es muy valioso como que venga una persona de afuera y tenga esa frialdad que por ahí nosotros no tenemos con nosotros mismos, porque estamos atormentados de toda nuestra emocionalidad, ¿no? Entonces es como que venga alguien de afuera como más, con más templanza y pueda verte como con otros ojos, me parece que también es clave en cualquier proceso de la vida tener esa mirada, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. El equipo es súper relevante. Y yo te digo incluso más, uno a veces piensa, claro, la persona no sé, los terapeutas, doctores que han estado asistiéndome, pero a nivel emocional, que es súper importante, sobre todo en un proceso tan complejo como este, mi familia ha sido fundamental. El apoyo de mi fe también ha sido increíblemente fundamental. Mis amigos, que sin saberlo, porque yo tengo muchos amigos en Chile, sin saberlo también han sido útiles conmigo, porque esa naturalidad, esa broma, o sea, son cosas chicas que pareciera que son ínfimas, que no tienen mucho sentido, pero en mi caso han sido de mucha ayuda y siguen siendo de mucha ayuda, mucha relevancia. Entonces, no hay que perder de vista que el ser humano como tal necesita de una comunidad para avanzar. O sea, ya sea en el campo que tú amas, que la educación, en el proceso que estoy viendo yo, que también se evidencia un poquito más, pero en todo sentido de la vida es relevante, importante hacerlo presente, tener en la mente. El ego nos juega en contra, el ego a veces nos juega en contra. Y yo creo que porque yo tengo mucha lección de que podría estar horas comentándote, pero
creo que justamente una, otra lección más es justamente eso. El ego que yo tenía anteriormente, o sea, no era un tipo egocéntrico, ni mucho menos, pero sí me sentía autosuficiente, sí confiaba mucho en mis conocimientos, como no, yo puedo hacerlo solo, y trataba yo de organizarme para que todo lo podía hacer yo. Entonces, eso se me derrumbó con esto, se me Claro. derrumbó totalmente, o sea, ya depender de otra persona que quizás sí estudió el tema de la rehabilitación me diga, Paul, paciencia, necesitas tanto tiempo, tanta repetición, necesitas hacerlo tantas veces a la semana para poder lograr lo que tú quieres. Ha sido un espaldarazo total que la vida me ha entregado y un aprendizaje muy grande. Tremendo, tremendo, tremendo. Y si tuvieras que contarnos algo con respecto a esto que un poco vos me decías de, bueno, ¿qué hacemos en el rol profesional, ¿no? O sea, en este volver a reinventarte, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ahora con todo esto, para qué lado voy? ¿Cuáles son las opciones? Incluso te sigue gustando lo mismo, ya no te ubicás en el mismo rol que antes y tal vez te surgió la curiosidad de, no sé, de explorar otras áreas. ¿Cómo estás con ese tema, ¿no? Que incluso entiendo que también es como una búsqueda que no es como siempre digo, nada está escrito en piedra, digamos. Creo que todavía estoy en ese descubrimiento. Lo que sí tengo claro es que esto no lo puedo callar. O sea, necesito compartirlo, necesito entregarlo a demás personas. No quiero llegar a silenciarme. Y teniendo también la opción de poder hacerlo, creo que es necesario. Mira, yo escribo usualmente y creo que esto partió porque yo el primer año yo no podía hablar. Entonces, creo que ese fue mi método para poder hacerlo. Yo no podía agarrar un lápiz y hacerlo porque también tuve que aprender a escribir nuevamente, pero sí podía digitar. Y sí, mi mente recordaba el hecho de teclar. Me tomaba tiempo, pero podía hacerlo. Así que ese mecanismo, y creo que lo llevo hasta ahora, ha sido un método para poder comunicar lo que yo siento. Igualmente, o sea, perdón, ha sido un método para poder comunicar mi historia, que es importante. Obviamente que el tema del habla para mí es muy importante, siempre me ha gustado también poder comunicarme a través de la oratoria, poder hacer quizá en un futuro charlas. Quiero agotar las posibilidades de contar mi historia, o sea, en distintos aspectos. Y respecto a la arquitectura como tal, siento que estoy en una reinvención. Eh, yo he trabajado en oficina de arquitectura después de mi situación médica y me llevan más cuestionamientos de vida que cuestionamientos profesionales, ¿me entiendes? Sí, la arquitectura me sigue gustando. Tengo todavía esa capacidad de poder diseñar o ejercer distintas cosas. Por fortuna, mi profesión me permite usar el computador, aplicaciones virtuales para poder diseñar, pero no sé, estoy tratando de darle una vuelta porque no quiero ser solamente el típico personaje, ya voy a estudiar de accesibilidad universal y estoy listo. Quiero hacer algo más. Y en ese cuestionamiento estoy tratando de buscar algo diferente en ese mismo ámbito que me gusta, pero ligado a mi historia. Estoy en un descubrimiento todavía. Creo que todavía no tengo mucha claridad de eso. Bien, me encanta también como, creo que está bueno también traer esta luz de que a veces no sabemos bien, ¿no? Porque siento que a veces también decir que no sabemos es como que está mal, ¿no? Como que, ay, no, bueno, pero tenés que saber. O sea, ¿cómo no vas a saber? Y hay momentos en que simplemente es eso, ¿no? Como, bueno, mirá, estoy en una reinvención
y no tengo claridad, no lo veo con claridad. Y muchas veces consejos, digamos, entre comillas, ¿no? Pero muchas veces esto también me lleva como a pensar en los procesos creativos que muchas veces acompaño, que a veces tiene que ver con crear o una marca o crear un producto. Y a veces, o sea, hay un proceso anterior de explorar un poco por dónde sentís que va. No es que siempre, o sea, no todas las personas tienen como esa firmeza de venir y decir, mira, quiero crear, no sé, una academia online de tal cosa, ¿no? Como que esa parte, esa fase que yo le digo que como que es la fase de, bueno, yo hablo mucho de los papelitos, porque como buena creativa, como que tengo papelitos con notas y cosas, ¿no? Que Pero todos lados, sí. por todos lados, o sea, como que, ¿no? Como que la fase de anotar ideitas, y ir viendo qué onda y como ir barajando posibilidades. Estamos tan acostumbradas y acostumbrados al resultado que es como que a uno le desespera que la idea esté en un papelito y todavía no poder decir, no, la idea concreta es esta, ¿no? Entonces como que a mí me pasó con la docencia lo mismo, o sea, como que yo decía, no es que no me gusta la docencia, pero yo no quiero trabajar en el sistema tradicional. Como que no me visualizo ahí, siento que tengo mucho potencial y ahí es como que estoy acotada a una tarea y a un rol y no me llena. Entonces digo, como está bueno esto de también traer a la luz de que, bueno, a veces simplemente uno tiene que explorar y permitirnos compartir la verdad, estoy perdida, qué sé yo, no sé muy bien, estoy viendo qué onda, o sea, es como, a mí me pasó incluso con mi propia marca personal que cuando yo inicié estaba como redactora publicitaria y como que me había armado un perfil ligado a eso, digamos. Y claro, un día como que ya no me había aburrido y quería hacer otra cosa y no sabía cómo decir, che, o sea, digo, queda mal que diga que me aburrí y que como que, o sea, sí, quiero hacer esto, pero algo más, o sea, y Claro. el permitirnos, como que parece que a veces no hay lugar para la duda, como que también esta idea de, bueno, no, si no sabe no es tan serio. ¿No? Como, son como todos, o sea, como construcciones sociales que fuimos haciendo, ¿no? Como sociedad y también permitirnos romper con eso. Esto es un desafío. Yo siempre rompo con muchas estructuras, pero nunca es simple, ¿no? O sea, es como que hay ahí una cosa de que uno, por más de que tenés tu certeza, bueno, a veces el campo te devuelve otra cosa, ¿no? Y es como, bueno, pero estar firme en eso también está buenísimo y yo tengo como la idea de que los tiempos cambiaron y, por ejemplo, mi papá tiene 81 años, es arquitecto, ama ser arquitecto, sigue trabajando de arquitecto y no tiene ninguna duda de que a eso a él le encanta, digamos. Ahora bien, yo, por ejemplo, me recibí de profe de educación física y ya sabía que en algún momento tal vez me iba a dedicar a otra cosa o que mi rol no iba a ser tal cual la carrera decía, ¿no? Como que siempre supe. Y siento que estamos en un momento que también eso se abrió un poco y estamos entendiendo de que a veces uno no estudia una carrera y la ejerce toda la vida porque simplemente o te aburrís o querés probar otra cosa o porque, no sé, porque querés cambiar, qué sé yo. Eso, sí. O bueno, como te pasó a vos, ¿no? Como esto, como la vida te dijo, bien dijiste vos en un momento esto de, bueno, yo pensé que iba a ser recibirme, tener hijo, casarme, no sé qué, como lo que manda, digamos, y de pronto es, bueno, no va a suceder así, tal vez sucede en otro orden, ¿no? O sea, como que a veces es Eso duro. es fuerte, perdón que te interrumpa, es muy fuerte eso porque y es efectivamente así. Uno tiene un plan y finalmente uno quiere desarrollar ese plan. Entonces, cuando yo estaba en Chile, ya con cierto dominio que iba a pasar esto en algún momento, que venía a Estados Unidos, entonces dije, bueno, abierto a trabajar en lo que sea, pero yo voy a seguir como arquitecto, o sea, por eso estoy a los 6 años. Y ya después, cuando esté ahí, voy a estar mirando máster, o sea, ya me tenía programado toda la historia. Y había ya desarrollado la primera parte, que era, bueno, trabajé en lo que venga y después pasé a trabajar en oficina de arquitectura, entonces ya estaba mirando el máster y con ello también estaba mirando mi independencia y de repente me pasa esto, o sea, ahí se desbaronó todo lo que tenía planeado finalmente. Claro. Y justamente ahí creo que otro aprendizaje muy grande es tener que
finalmente aceptar y ser humilde. O sea, aceptar cuando uno se equivoca, aceptar que otra persona te puede ayudar, aceptar que finalmente, no sé, como me ha pasado a mí, que he tenido que volver a nivel cerebral, volver a hacer cosas que antes hacía y que ahora me ha costado reaprender. Por ejemplo, a veces venía una cosa a la cabeza y yo lo decía como niño y te lo mencionaba inmediatamente. Y probablemente tú con ya la madurez que tienes a tu edad, lo ves diferente. Pero yo estaba seguro, o sea, con mi mentalidad antigua, yo ya sabía que eso que yo estaba diciendo era acertado. Entonces también tuve que enseñarle en mi cabeza que finalmente las reacciones o todo el proceso natural de mi recuperación no es tanto como yo pienso. Quizás necesito seguir creciendo para tener más certeza. Entonces todas esas cosas de alguna forma a uno lo hacen un poquito más recatado, aprende a escuchar al resto, lo hace más humilde. A mí me ha permitido ser más humilde. Claro, sí, sí, 100%, sí, sí. No, creo que con todo lo que traes tenés como, tenés que hacer vos que escribís, tenés que hacer como un libro de las enseñanzas, ¿no? Ahí algo de eso te quería preguntar, o sea, cuando te decidiste a escribir, ¿sobre qué temáticas estás escribiendo? O sea, ¿te motivó esto de ir contando como partes o fragmentos de tu historia? Bueno, obviamente vamos a dejar los links a a tus redes y a todo para que te puedan conocer y demás, pero ¿qué fue lo o sea, entiendo que también tiene que ver con esto que vos decías, como en algún punto estuviste, vamos a decir, entre comillas, callado, el tiempo que te costaba comunicarte, que no podías hablar, ¿no? Entonces capaz que también esto fue como, bueno, tengo hambre de comunicarme, necesito expresarme, ¿no? Como algo de eso, ¿no? El cual sí. Bueno, yo creo que el primer año, incluso antes de poder comunicarme con más fluidez, tuve que aprender mucho el respirar, hablar, tragar saliva y ese juego que uno hace más natural me costaba mucho hacerlo. Entonces, creo que entre el primer y segundo año como que aprendí a hacerlo más automático. Entonces, en ese periodo que yo estaba en eso, me hizo una lista de las cosas que yo quería transmitir. Y era un montón, o sea, aprendizaje, tres tipos de aprendizaje, cada uno tiene un montón de aprendizajes y no sé, también empecé a escribir reflexiones, o sea, cosas de la vida, cosas que empecé a valorar, porque una cosa que ha marcado la diferencia con este nuevo pol es que tiendo a ser muy agradecido, o sea, cada día yo agradezco tanto el hecho de, no sé, ver el sol, la mañana para mí son una inyección de energía, pero potente, los colores a mí me intrigan, me hacen mirarlo con mucho interés, perdón. Entonces, eh, hay un montón de cosas que yo quería escribir, entonces después dije, bueno, en verdad, para todo lo que he vivido, podría escribir un libro también. O Tal cual. sea, el libro y qué escribo en esto que estoy haciendo, que son los escritos, que me he dedicado mucho, como te decía, a las reflexiones, a poder finalmente tratar de que las personas a través de situaciones coloquiales o problemas que parecieran que son comunes para todos, finalmente yo también viví cosas quizás más fuertes, pero con los mismos aprendizajes y con las mismas enseñanzas. Entonces, he tratado en este tiempo de escribir cosas que son coloquiales, pero colocando mi historia y finalmente cuando coloca las dos, el común denominador es justamente el mismo aprendizaje y son las mismas acciones. Entonces, he tratado de irme por esa línea con los escritos, pero en estos momentos estoy en ese dilema, como en los escritos no quiero colocar esto todavía porque esto lo quiero guardar para el libro,
y quiero que el libro sea de esta manera. Entonces, estoy ideando, estoy construyendo un libro objetivo, pero a la vez igualmente sigo anotando cosas que me van pasando para después utilizarlo cuando lo haga. Así que es un descubrir, son muchísimas cosas, Dani. Son una cantidad de cosas que yo te digo, tú tienes, no sé, 20 y tienes que ir ordenándolas cada una porque si no, y no quieres que se te escape ninguna. Creo que en esa etapa estoy, de reordenarme. Sé para dónde voy, sé lo que quiero hacer, pero todavía me faltan los participantes de cada uno de los trenes que van a viajar a esos lugares. Mira, algo que yo comparto mucho con mis alumnas y alumnos, que yo cuando a los 18 buscaba trabajo, en la típica edad que uno dice, bueno, voy a ir a buscar mis primeras chambas, vamos a decir, yo hacía mi currículum. Y en realidad no tenía un solo currículum. Yo me inventaba como varios currículum y decía, bueno, de acuerdo al puesto, tengo que resaltar más una cosa u otra, ¿no? Como que, bueno, a ver, en este si digo que trabajé mucho acá no les va a importar. Entonces, como que yo ya a esa edad era estratégica y empezaba como a barajar posibilidades. Y literal, yo hay un ejercicio que les hago hacer y que hemos trabajado este año en uno de mis productos, en el club de ventas, que el club en realidad fue un espacio que nació por la escritura, porque bueno, como yo arranqué con todo esto de lo digital en la escritura, y yo les decía a las chicas y a los chicos esto de como, bueno, ¿cuáles son tus cartas? ¿No? O sea, como siento que el trabajo de un poco que estás haciendo vos es como, bueno, identificar esta historia y el significado de esta historia, y también como me sale pensar en esto de no olvidarnos de cosas, porque el año pasado había hecho un programa pequeño de storytelling y en este programa justamente se basaba en cartas y cada carta tenía un color y una consigna. Y justamente la idea era esa, como poder decir, bueno, relacionado a este tema o a este concepto, ¿qué tenés para contar? Y claro, y de pronto algo de lo que más me dijeron era como, yo ya ni me acordaba que tenía esto para contar o ni me acordaba que había estudiado esto o que había, ¿no? Como que de pronto parece que la vida transcurre y uno se va olvidando de sus propios aprendizajes, de sus propias experiencias, ¿no? Porque también siento que en el no frenar para reconocer, después uno dice, no sé, por ejemplo, algo que pasa mucho cuando uno se reinventa es que uno piensa que arranca de cero. Y es como, no, bueno, lo que pasa es que soy nuevo en esto. Y yo siempre digo, ojo con pensar que sos nuevo, porque tal vez sos nuevo en cierta área, si se quiere, o más bien en el rubro, ponele, pero en general los sistemas conceptualmente son muy parecidos. O sea, crear un sistema para que se funcione una empresa es lo mismo que crear un sistema para que funcione un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, como que en verdad no siempre arrancas de cero. Es como que siempre hay algo que, de lo que vos traes, digamos, que eso está ahí. Y como no olvidar que lo tenemos, como, che, la carta de la arquitectura está en tu vida, no es que se fue. Y yo, a raíz de esto, es porque yo también en un momento como que yo me quería negar mi rol de docente. Como que yo decía, no, educación física lo estudié, pero no sé para qué lo estudié porque ya está, ya no me sirve más. Y yo no me daba cuenta que el diferencial de mi marca personal era ese, que yo no era una chica que hablaba de marketing o de negocios desde un ángulo tal vez tan común, ¿no? Siempre tuve un diferencial que era como la pedagogía y no lo hacía evidente porque yo sentía que eso era como, no, bueno, pero esta carta es pasada, ya no me sirve más. Entonces me parece como muy interesante esto que traes, porque es al final un poco el ejercicio que yo misma hago, de como no olvidar de que, che, yo hice esto, o hice lo otro. Y la otra vez cuando les contaba esta anécdota a mis alumnos, una alumna me dice, ah, o sea que las cartas estas de escritura que vos nos proponés en realidad nacieron cuando vos pensaste en el currículum, que tenías que tener como varios currículum de acuerdo al ángulo, digamos. Le digo, bueno, sí, en realidad sí, ahora que lo pienso, sí, porque es eso, ¿no? No olvidarnos, ¿no? De todo lo que atravesamos y como, Grato eso. claro, Sí, perdón. no, no, y Cuéntame, no, sí, como, perdón. como esto que decías me pareció re interesante, como que vos vas anotando. Me parece como un muy buen ejercicio el
me acuerdo de algo y lo anoto para que no se vaya, ¿no? Como me parece que eso está buenísimo. Y algo que me dijo hace un tiempo mi terapeuta, y creo que tiene mucho sentido, que quizás te lo han dicho a vos también en alguna terapia o en algún espacio de ese tipo, que en realidad el cerebro no está preparado como para retener información, como que justamente cuando se te viene una idea o algo, como un poco esto que es chistoso de los papelitos, está bien, porque el cerebro, si uno tiene una idea en la cabeza e intenta como no olvidársela, está haciendo al cerebro trabajar por demás, digamos, porque en realidad es más fácil anotarlo y ya es como que le sacaste una tarea a tu cerebro, ¿no? Eh, Del radar. Sí, es verdad. Bueno, yo lo he oído, ha sido más como una reacción de supervivencia. Quizás son características que yo ya tenía previamente. Creo que ese ejercicio es interesante también, pensar quizás con qué aprendizaje yo tenía ya previamente que ahora me sirvieron en este proceso más nuevo. Todavía creo que no lo he hecho tan conscientemente ese análisis, pero es como tú bien dices, finalmente uno, y quizás la arquitectura también tiene que ver mucho con eso, porque uno como arquitecto también va anotando sus ideas, va haciendo dibujos, y creo que también ha impactado el hecho que he ido aceptando también. Yo actualmente para escribir necesito tomarme mucho tiempo para poder hacerlo bien, porque si no tiemblo mucho, igualmente que cuando camino, para caminar necesito más tiempo. Mira, para hablar también se evidencia fácilmente, pero es eso, ir anotando constantemente las cosas que se te van ocurriendo para que no se acaben, porque son tan, tantos aprendizajes que no tiene que en verdad te vuelve loco. Eh, yo nunca me planteé, antes de todo lo que me ocurrió, nunca me planteé eh, escribir o hacer un libro, a pesar de que sí tenía, creo que tenía ese talento o esa facilidad. Cuando yo en la escuela, cuando en el colegio, ya entrando a la secundaria, recuerdo escribir, tener frases y como tú bien sabes que en una sociedad un poco machista como que es complejo, no calza. Ser hombre implica no mostrar mucho sus sentimientos y el hecho de escribir justamente motivaba a que uno lo haga. Entonces yo por calzar un poco más inmaduro también, creo que abandoné justamente a partir la idea de escribir. Mira cómo ahora, con el tiempo, después de que me pasó esto, ese fue el recurso que empecé a usar. Eh, por lo tanto, uno de los aprendizajes que más, o sea, uno de tantos aprendizajes que tengo yo en limpio, justamente escuchar lo que uno tiene en el corazón o lo que uno le nace hacer. Eh, por eso me parece tan sincero y tan admirable también la postura que estás tomando ante tus cosas. El hecho de estudiar una carrera, mira, en mi caso, siempre me programé a hacerlo lineal, siempre. O sea, nunca me cuestioné, nunca entré en un cuestionamiento, como existe mucha gente que lo hace. Y yo creo que tú fuiste una de ellas, porque te cuestionaste finalmente eso. Pero yo personalmente nunca me cuestioné. O sea, dije, entre estudiar, me gusta, o sea, lo voy a hacer lo mejor posible, me quiero destacar, pero lo voy a hacer. Pero justamente es eso, llegar a cuestionarse, aprender que finalmente ahí hay muchos elementos donde uno puede aprender un montón de cosas. Y sin querer queriendo, esa carta que tú mencionabas anteriormente fue una manera de enseñar al resto la experiencia que tú tuviste. Lo hiciste inconsciente, pero lo hiciste. Y ya después lo racionalizaste cuando te hicieron ese comentario, pero así es el ser humano, o sea, todos tenemos esa capacidad de hacerlo, sino que a veces la vida te coloca más al límite
para poder sacarlo. Y no hay que esperar a que estemos en ese límite. Claro. Como yo le digo a mucha gente, me ha tocado compartir mi historia bastante. eh, a veces como seres humanos tendemos a que nos amenacen con un cuchillo para sacar lo mejor posible de uno, para sobrevivir. Y a veces no, es simplemente levantarse, proponérselo, colocarlo la disciplina y sabiendo que uno no es perfecto, no es máquina, hacerlo o intentarlo. Ya con intentarlo creo que está ganado un gran porcentaje del avance. Sí, creo que como para cerrar un poco, creo que incluso lo que acabas de traer tiene que ver con esto del libro de hábitos atómicos que el autor habla de mejorar el 1%, ¿no? Y es eso, como que a veces también es esa sensación de tipo hay que hacerlo todo o hay que mejorar, como todo es inalcanzable, ¿no? Como que la vara está súper alta y a veces es simplemente como un mini movimiento, es más que nada, que intentar como ir y hacer todo de una, ¿no? Creo que eso también es como un gran aprendizaje que siento que traes con esto de, bueno. De a poco, como bien te decía un terapeuta o un médico, ¿no? Como, bueno, vos tenés que entender de que esto tiene un proceso, ¿no? Creo que igual es como una conducta súper natural del humano de como querer saltearse el proceso, ¿no? Como que nos encantaría, es como la utopía de tipo, no, no quiero, y al final es como una ilusión porque después, bueno, sabemos que no ocurre, ¿no? La realidad no es así. Es así. Em, Así que bueno, Paul, para cerrar, si querés como traer alguna frase, creo que igual nos trajiste un montón de conceptos, o sea, creo que aprendizajes tenés muchísimo. Perdón que sea tan desordenado, pero creo que todavía me falta tiempo para ir ordenando, clasificando mejor las cosas. No, no hay problema, igual, o sea, creo que en la charla se va dando todo, ¿viste? Como yo te dije al principio cuando te convoqué, que te dije, mirá que el podcast es así, son charlas y no tengo, es como un espacio donde no tengo todo tan premeditado, porque creo que también es un poco la gracia, ¿no? Como un poco estos espacios tan estructurados y como tan guionado, a veces se hace como demasiado acartonado para mí. Y me gustan más como estas charlas más espontáneas, donde, bueno, sale lo que sale y como sale está bien, digamos. Así que bueno, si querés como compartir también dónde te gustaría que te sigan, si en tus redes, si en SACTAC, bueno, obviamente igual los links van a estar abajo para que puedan las personas hacer clic directamente, pero si hay algo más que te gustaría como para cerrar y compartir. Bueno, yo estoy actualmente en Instagram, el link ahí que lo vas a sacar todo, y también en Zaptac, donde finalmente es una aplicación que yo no conocía, creo que al principio de año yo no tenía idea que existía, y que estos últimos meses que estoy presente me ha permitido crecer mucho en ese rol de comunicar mi historia. He aprendido a clasificar mucho mis ideas, a escribir de mejor forma y ahí estoy presente, estoy tratando de enviar una vez a la semana, me estoy aventurando con audios también en este proceso como de aceptación también de mi voz, ya he podido también verme en video, que también ha sido un tema, un temazo, aparecer en redes, en fotos. Sí, estoy en esos dos canales actualmente. A futuro no descarto la idea de estar en YouTube. Eh, creo que lo que estás haciendo tú es muy interesante también y personalmente a mí me gusta bastante también, como te mencionaba antes, pero por el momento estoy en esos dos lugares, Zapta que Instagram. Bien, buenísimo. Bueno, van a estar ahí los links para que vayan a seguirte. Y bueno, y te seguimos de cerca ahí para que vayas contando como todos tus descubrimientos, ¿no? Porque estás como en esa fase de explorar y bueno, ver cómo sigue. Así que nada, gracias por venir, gracias por el tiempo, gracias por estar acá. Muchas gracias. Y nada, fue como súper emocionante todo lo que contaste. Gracias a ti por la oportunidad y totalmente abierto a cualquier tipo de invitación a futuro, si necesitan mi apoyo en algo, abierto para cualquier tipo de proyecto.